satisfecho, muy contento de concluir un proceso muy largo. De pronto vamos a las salas de cine y vemos una película tras otra y no, pues como audiencia no tenemos la conciencia de lo largo que llevó el proceso y cuando uno lo vive sí es muy interesante, es muy largo, es de todo, es muy complejo y finalmente llegar a este punto de estrenarlo, pues ya creo que es como más satisfacción que otra cosa. Muchas emociones, es una etapa muy linda, estoy muy contento. Quiero irme contigo. Bueno, en realidad fueron los productores quienes me buscaron. Yo no los conocía ni siquiera. Ellos, por haber visto Leona y por tener este guión en sus manos, tuvieron la visión de que yo podría dirigirla, lo cual fue pues muy lindo porque sí, efectivamente cuando leí el guión me identifiqué muchísimo con la etapa de los personajes, con los personajes y lo que sienten y siento que pues sí, muchos de mis intereses artísticos estaban en ese guión que leí y que acepté. Yo ni sé lo que hago. Sí, pues desde que la leí mi propuesta fue hay que buscar personas, actores cercanos a los personajes. Siento que no quería cometer un error muy común que es contratar actores más grandes, con más experiencia, con mayor fama, para retratar personajes que están en plena adolescencia, que apenas están, que son adultos muy jóvenes. Entonces, de lo primero que me propuse fue encontrar personajes, encontrar actores que genuinamente tengan esa edad. Porque también, por más de que me interesa mucho esa etapa de mi vida y que no es muy lejana a mí, pues ya tengo 33 años y no lo tengo tan cercano. Y para mí es importante escuchar a los actores y que ellos traigan cosas a la mesa. Por eso para mí era importante que fueran actores que pudieran aportar más de lo que yo sí conozco, sé, recuerdo. Siento que sí, el amor tiene fecha de caducidad siempre y a la vez nunca. Es como siempre los sentimientos existen por siempre y a la vez siempre terminan. Es algo muy raro de decir, pero siento que el amor que se siente por una persona siempre existe en la memoria, a pesar de que termine ese amor de una u otra manera. Entonces, como que siento que algo que he aprendido en mi vida es a entregar todo, como a no dejar atrás, a no como, pues sí, a dar todo lo que siento, todo lo que tengo, como a ser honesto con lo que siento, a ser honesto, que a veces es, y muchas veces es ponerte vulnerable ante la otra persona. Y eso es confiar, un poco confiar en la otra persona, pero confiar en la humanidad, confiar en que ser vulnerable y ponerte vulnerable al abrir tus sentimientos, al dar todo lo que tienes, al dar todo lo que sientes, pues es para mí una experiencia de vida que es importante y que considero esencial. Y que sí, pues sin miedo a los sentimientos que de pronto le ponemos negativos, que son simplemente formativos, que son de aprendizaje, que son los que quizás nos hacen crecer más, aprender quiénes somos, cómo nos sentimos, con quién queremos relacionarnos. Pero sí, siento que eso es algo que yo he aprendido en los últimos años, que es a entregarme y a ser genuino y honesto.
Bueno, desde que leí el guión, una de las principales cosas que me interesaron fue la relación del personaje de Bruno con la Ciudad de México. Como conocer la Ciudad de México como adulto y solo es pues, un sentimiento que no se olvida. Es muy intenso, es, pues, es de terror. Es pues sí, muy intimidante la Ciudad de México y a la vez está llena de personas muy generosas. Entonces es como un remolino de emociones intensas que se viven al conocer la Ciudad de México porque es asombrosa. O sea, se puede explorar tu curiosidad de muchas diferentes maneras. Relacionarte con las personas es fácil y es muy gratificante en general. Pero sí, siento que la Ciudad de México es muy compleja y muy diversa, y eso es algo que yo conocí en la adultez y que el personaje de Bruno conoce en la adultez o en su transición a la adultez en esta película, y eso es de las cosas que con las que más me identifiqué leyendo el guión y que para mí eran más importantes retratar genuinamente, y por eso buscamos locaciones que pues que retrataran esa diversidad. No locaciones, no tratar de embellecer la Ciudad de México, sino retratarla por lo que es: bella y aterrorizante y hermosa y compleja y diversa, y donde te puedes perder fácilmente, donde puedes encontrar algo que no esperabas. Siento que sí, es una ciudad muy hermosa en la que vivir. Tiene una sorpresa tras otra. Es infinita. Esta película en mi carrera, una manera de complejizar mi visión. Siento que con Leona fue algo muy íntimo, como muy personal. Y esta película me dio la oportunidad de esas cosas personales, esa identidad que tengo y esas cosas que he vivido y que me forman y quién soy, cómo me relaciono con algo que no es exactamente lo que soy yo. O sea, es una manera de vincularte en realidad con algo que tiene cierta cercanía, pero que no es exactamente lo que eres. Entonces eso me abre un panorama de ahora con qué otra cosa puedo vincularme. De alguna manera yo siempre me he sentido ajeno a grupos de personas, como que siempre me he sentido el outsider. Y eso me ha dado muchas cosas buenas, porque entonces puedo ser el outsider de muchos lugares en lugar de ser una sola cosa. He podido explorar mi personalidad de diferentes maneras y mis intereses y mis búsquedas y mis emociones. Y eso es lo que siento de esta película. Siento que me abrió un panorama de opciones de ahora cómo me puedo relacionar con el cine, con la interpretación, con el arte en general. No es cierto, pero no comía frutas de chico y siento que es una parte que me gusta recordar porque sí, como que recuerdo a ese yo muy consentido. Fui muy consentido porque de chiquito no quería comer frutas y mis papás no tenían problema con eso. Entonces como que es una manera de recordarme que puedo hacer lo que yo quiera. Invito a todo el público de Sin Spoilers que nos está viendo que no se pierdan Déjame estar contigo el 30 de enero en salas de cine. Va a estar en todo el país y espero que vivan las emociones fuertes que vivimos al hacerla. A veces como todo parece perdido, pasan cosas increíbles. Como nosotros. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.